Hola, sorpresa. Sí, no está Teresa aquí. Hoy es viernes, sí, pero no lo va a ser, no va a ser el rapidín, Teresa. Hoy es viernes 11 de octubre del año 2024 y bueno, pues vamos a empezar con las 5 noticias. Ya sea usted lo que siempre les pido, por favor denle like, por favor comenten nuestro contenido, compartan nuestro contenido y suscríbanse si no se han suscrito. Y si además de eso quieren ayudarnos, abajo está donde pueden hacer su donativo y también aquí los va a poner la gerencia en turno, que es Italia, gracias Italia. Entonces, en fin, bueno, pues empecemos. Ya yo soy Jaime Guerrero y ya sabe usted que son las 10 de la mañana. En fin, empecemos. Miren, sorpresivamente, porque la gente en Chilpancingo, la verdad es que está temerosa de la violencia en Chilpancingo. Es una violencia muy fuerte. Fíjese que en estas condiciones, la protesta que ayer hicieron habitantes de Chilpancingo es más notable. Ustedes dirán, bueno, nada más fueron 1,000 personas. Sí, 1,000 personas que se atrevieron a salir a la calle a protestar. Eso tiene mucho mérito porque la situación en Chilpancingo es una situación muy difícil. Entonces, las notas dicen que cientos de personas marcharon este jueves en la capital, o sea, ayer, de Guerrero para exigir justicia en el asesinato de su alcalde y también para demandar paz en la ciudad y en el estado. Entonces, hay un pormenorizado de cómo fue. Si usted conoce Chilpancingo, va a darme la razón que fue un itinerario muy, muy detallado. Salieron del Parque Margarita Maza de Juárez, al norte de la ciudad, a las 4:30 de la tarde de ayer jueves. Eran 600 personas vestidas de blanco, principalmente con globos blancos y con cartulinas con muchos mensajes, sobre todo para exigir justicia para Alejandro Arcos, su presidente municipal asesinado. Muchos comerciantes y personas que pasaban se detenían a ver la marcha y varios más se fueron incorporando al contingente. Gente que no sabía, de repente los vieron y se sumaron. Entonces las consignas seguían y seguían y la marcha seguía. El contingente entró a la Avenida Juárez, se detuvo un momento y ahí los esperaba un contingente del barrio de San Mateo, todos también vestidos de blanco. Igual gritaron: no está sola, no está sola, en referencia a la esposa de Alejandro Arcos Catalán, Sandra Solís Peralta. Luego siguieron por la calle Ignacio Ramírez, donde el contingente hizo otra parada. Ahí se escuchó una consigna nueva, o más bien un reclamo. Les exigieron a las autoridades no ensuciar la memoria de Alejandro Arcos. ¿Por qué? Porque están insinuando que tenía arreglos con el narco. Entonces, pues sí, la marcha no contó ni con la familia de Arcos Catalán. La verdad es que es muy peligroso en estas condiciones salir a esta marcha, pero tampoco estuvieron los partidos que postularon a Alejandro Arcos. Eso es algo muy grave. Entonces, es gente de Chilpancingo que salió a protestar y durante la protesta estaba tomando posesión el nuevo presidente municipal. Y esa es la segunda nota que traemos. Que Gustavo Alarcón, que ya se había supuesto, rindió protesta como presidente municipal de Chilpancingo en el Pleno del Congreso. Entonces, luego del asesinato, pues él era el que seguía y bueno, pues ya prometió que va a trabajar para todos y que pues va a procurar un Chilpancingo en paz. Fíjese qué interesante, porque a este señor sí lo recibió Evelyn Salgado, sí lo recibió. ¿Sí? Y no solamente lo recibió, sino que dijo, ¿sí?, que va a trabajar plenamente con el nuevo alcalde de Chilpancingo y reafirmó su voluntad para trabajar no solamente con este alcalde, sino con todos los alcaldes del estado de Guerrero.
interesante, ¿no? O sea, a este sí lo recibió. Y bueno, ahí le va otra cosa. El ejército mandó 280 efectivos a Chilpancingo para garantizar la seguridad de la población. Pero además al nuevo alcalde, Gustavo Alarcón Herrera, pues ya tiene protección. Él sí tiene protección. ¿Cómo la ven? O sea, ¿se acuerdan de aquel dicho, muerto el niño, tapado el pozo? ¿Cómo me recuerda ese dicho? Bueno, pues ahí están los militares, dicen que están en tareas de disuasión, prevención, patrullaje y reconocimiento. ¿Oyó usted que estaban para investigación y arresto? No, no están para eso. Están para disuasión, o sea, hacen su desfile para disuadir a la gente del crimen organizado. De veras, en serio. Sí, hacen labor de prevención. ¿Quién sabe cómo hacen la prevención? Hacen labor de patrullaje y hacen labor de reconocimiento. Miren, en otros lugares de la República ya están hartos de estas actividades de la Guardia Nacional porque dicen que se toman una serie de libertades, se aprovechan de la población. Yo no lo sé, pero hay denuncias que hasta ahorita no tienen nombre y apellido. Pero bueno, pues resulta que a este nuevo alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, pues resulta que a este sí le van a dar protección y sí va a trabajar Evelyn Salgado con él. Muerto el niño, sí, se tapa en el pozo. Bueno, pues ya sabe usted, porque ayer se lo comentamos en la mañana, ayer jueves, le comentamos que el Consejo de la Judicatura Federal decidió desacatar las órdenes de jueces que le ordenaban al Consejo de la Judicatura, ¿sí?, no seguir adelante con los trámites de la reforma judicial. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Dicen que el buen juez por su casa empieza. Pues resulta que este organismo, que es el Consejo de la Judicatura Federal, está obligado a guardar la ley y hacer que los jueces se comporten, pues desacató una orden de jueces. Así, la desobedeció totalmente. Agarró y dijo, ¿saben qué? No lo vamos a hacer. Y entonces, bueno, pues el Universal fue a preguntarle a expertos constitucionalistas, a varios expertos, y lo que dicen es que este asunto del Consejo de la Judicatura sienta un pésimo precedente, que los obligados a guardar la ley la desobedezcan y abona a la incertidumbre jurídica que ya ha ocasionado la reforma judicial. Dice, sí, es posible, dice, que las suspensiones que dictaminaron jueces no tuvieran base, pero desacatarlas es todavía peor que esas suspensiones. Dice, lo que está pasando es que la Suprema Corte va a tener que decidir este asunto, pero con este antecedente, les voy a decir a dónde estamos. Estamos a punto de que si la Suprema Corte de Justicia dice, esta reforma judicial no procede por vicios de origen, porque va contra el espíritu de la Constitución, porque afecta los derechos humanos y laborales de las personas, porque deja en manos de un solo partido y del gobierno, etcétera. Todas estas cosas que sabemos. Si esto sucede y la Suprema Corte dictamina eso y no lo obedece, ¿sí?, el gobierno, entramos a una nueva etapa. Va a tener razón Claudia Sheinbaum y López Obrador. Vamos a cambiar de régimen. Ya no va a ser una democracia legal, va a ser lo que usted mande, señora presidenta. Eso es lo que va a hacer. Entonces, critican que el Consejo de la Judicatura Federal haya desobedecido, desacatado la orden de jueces. Eso es lo que está. Bueno,
Pues déjenme decirles que éramos muchos y parió la abuela. Y les voy a decir a qué me refiero. Mire, Pemex ha tenido una serie de problemas más o menos graves. Primero, no ha logrado alcanzar la meta que les fijó López Obrador para la producción de petróleo. No la alcanzó, nunca la alcanzó. Nunca alcanzó los 2 millones de barriles de petróleo diarios, nunca. Luego, el presidente López Obrador, alguna vez dijo que ya estaban produciendo 1.750.000, 800. Nunca produjeron eso. Es decir, no de manera sostenida. El promedio era abajo, primero. Segundo, todos los pozos que abrieron, usted recuerda que a principio de sexenio abrieron como 20 pozos, allá por 2019, 20. Pues resulta que producen muy poco petróleo, por eso estaban cerrados. Adicionalmente, han tenido derrames en el Golfo de México, las plataformas, accidentes en el Golfo de México, ¿sí? Luego, las refinerías que le metieron muchísimo dinero, producen gasolinas de baja calidad, pero además de eso, cada barril que producen es más caro de lo que gana el barril. Así, o sea, por cada barril que se produce de gasolinas, Pemex pierde. Entonces, y luego hicieron la refinería Dos Bocas. Se calcula internacionalmente, dicen que ya llegó a 30,000 millones de dólares, o que va a llegar a 30,000 millones de dólares. No los 8,000 millones de dólares que decía López Obrador al principio de su sexenio. O sea, entre 8,000 y 30,000 hay un abismo. Bueno, pues no produce, sigue sin producir gasolinas. El único buen negocio que todos le reconocieron es la compra de Deer Park, esta refinería en Texas, una refinería que Pemex era copropietario y que terminó comprando toda la refinería. Era la única que todo el mundo decía, mira, este es un buen negocio. Este sí es un buen negocio. Las pipas de gasolinas, por cierto, no sabemos ni dónde andan. Bueno, entonces, este que sí es un buen negocio, ayer sucedió un accidente en Deer Park, 2 personas murieron y varias más resultaron heridas después de un derrame químico en una de las plantas industriales en Deer Park. Las autoridades dicen que ocurrió en las instalaciones de Pemex, o sea, nada de que fueron en otro lado, no, en las instalaciones que compró Pemex. Y resulta que hasta ahí se apersonó la gente del alguacil del condado de Harris, así se llama, no porque sea de Kamala Harris, así se llama el condado. El alguacil del condado de Harris, que se llama Ed González, y dijo, sí, confirmo que 2 trabajadores murieron y decenas más resultaron heridos por la fuga, fíjese bien, de sulfuro de hidrógeno en una instalación de Pemex en Deer Park. Bueno, entonces, después de que explicó eso, sí, llamó a la ciudad de Pasadena, no Pasadena, California, sino Pasadena, Texas, a que en algunas zonas evacuaran, porque el químico liberado, sulfuro de hidrógeno, es muy, muy tóxico. Entonces, el departamento de bomberos de Pasadena está alertando y pidió que la gente que vive cerca de esa zona busque refugio en otra área. Entonces, no fue cualquier cosa, fue algo serio. Dice el condado de Harris, el sheriff Ed González, ¿sí?, que de los 35 afectados, aparte de los 2 muertos, solo 5 requirieron ser trasladados a los hospitales. Los demás solicitaron revisión médica, pero sin reportar alguna gravedad. Bueno, pues ya hay un sistema de alerta en la ciudad de Pasadena, ¿sí? Y ya Deer Park emitió una orden de confinamiento para todo el norte de la ciudad de Pasadena, ¿sí? Entonces, ahí está el asunto del sulfuro de hidrógeno. Ahora, veamos cómo manejó este asunto Pemex,
porque esto que le acabo de decir es cómo manejó el asunto las autoridades, el sheriff Ed González y el departamento de bomberos de allá, ¿sí? De la ciudad de Pasadena. Pemex dijo que sí, que a las 16:40 se reportó una fuga de gas ácido en una de las unidades de proceso de la refinería, que no se reportaban afectaciones a la comunidad, que no se había confirmado la muerte de las dos personas, que no se sabía la nacionalidad ni los nombres de las personas que habían fallecido, ¿sí? Y la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo, vamos a esperar la confirmación que ya había dado, ¿sí?, el sheriff Ed González. Y luego dijo que tras el lamentable incidente, ya sabe que para la gente de la 4T, todos son incidentes. Se cayó un tramo del metro de la línea dorada, ¿sí? Y acuérdese cómo lo trató Claudia Sheinbaum, como un incidente. Ese no fue un incidente. Pero dice la Secretaría de Relaciones Exteriores que este también fue un incidente, ¿sí? Y bueno, que la cónsul de México en Houston, Marilena Orantes López, se ha contactado de inmediato con las autoridades del condado y con los funcionarios de la refinería. O sea, el único buen negocio que había hecho Pemex en el sexenio, pues le sucedió esto. Vamos a ver mañana qué dice. Y bueno, pues seguramente el condado de Harris va a investigar este hecho y vamos a ver qué dicen las autoridades norteamericanas, porque esta planta sí es mexicana, pero está en Estados Unidos. Vamos a ver qué dice. Bueno, pasamos a la última nota. Esta es una nota, de veras, la dejé al último, no porque sea la menos importante, sino porque es muy jugosa y muy peligrosa. Miren, varios medios, bueno, prácticamente todos los medios tomaron esta nota, ¿sí? Por las amenazas del señor Donald Trump. Ya sabe que está en campaña. Bueno, las amenazas del señor Donald Trump fueron muy fuertes. Algunos medios, pues como que las bajaron. No, miren, muchachos, no hay que alarmar, no hay que alarmar. Pero los mensajes del propio Donald Trump son muy fuertes. Bueno, Donald Trump en Detroit, porque está en Detroit, Detroit ya sabe que se considera la capital del automóvil allá en Estados Unidos, dijo que una vez que llegue a la presidencia va a notificar a México y Canadá su intención de renegociar el acuerdo de libre comercio para América del Norte. Porque a Trump le preocupan mucho los vehículos chinos que llegan a Estados Unidos procedentes de México. Entonces dice Trump, pues que sí, que el mérito de sacar el acuerdo de libre comercio fue de él. ¿Dónde hemos oído eso? Que un presidente dice, el logro fue mío. Como que teníamos uno igual aquí, ¿no? Bueno, dice Trump que el logro es suyo, ¿sí? Y entonces dice que nada de que sigan llegando automóviles chinos fabricados en México. Y llegó a decir, ¿sí?, que es capaz de abandonar el TEMEC para que dejen de llegar automóviles chinos a Estados Unidos. O sea, esta es una amenaza muy clara y una advertencia a las autoridades mexicanas para que no permitan que se armen los vehículos chinos en México. Y después de los vehículos chinos, pues pueden ser cualquier otra cosa. Bueno, Trump propuso desgravar los intereses de los préstamos para automóviles, es decir, hacer que los que compren un automóvil a crédito, digamos, paguen menos y que impidan que los fabricantes chinos vendan vehículos en su país. Esto tiene un sentido. Lo que quiere es que los trabajadores de la industria del automóvil, que son una parte muy fuerte de la fuerza laboral norteamericana, voten por él, como diciendo, le están quitando el trabajo desde México. Bueno, también, fíjese, criticó los vehículos eléctricos. O sea, acuérdense que este hombre sacó a Estados Unidos de los acuerdos de París.
O sea, lo sacó, dijo, no, maestros, esos no sirven, nada, permitió que se abrieran minas de carbón, en fin, una serie de cosas. Trump no cree en el cambio climático y entonces criticó a los vehículos eléctricos, al sindicato United Auto Workers, que representa a los trabajadores del sector automotor, e incluso criticó a la ciudad de Detroit, donde estaba dando su plática. O sea, agarró parejo, ¿sí? Entonces, este asunto del plan sobre los préstamos para automóviles se suma a toda una serie de planteamientos para quitar impuestos que ha hecho Trump en su intento de atraerse el voto de los sectores, por un lado, de los sectores vinculados a la industria del automóvil y por otro lado a las clases medias que tienen una hipoteca que están pagando. Por supuesto, ese tipo de cosas no las ha calculado Donald Trump, porque no se da que este hombre calcule cuál puede ser el daño. Pero bueno, entonces dijo Trump que está dispuesto, si México no acepta entrar a una renegociación y a impedir la entrada de vehículos chinos, que está dispuesto a poner aranceles de 100, de 200 y hasta de 1000%. ¿Sí? Además, les voy a decir una cosa. El año pasado, México exportó algo así como 2.5 millones de vehículos a Estados Unidos. ¿Ustedes creen que Trump pueda hacer esto? Piénsenlo. Tenemos un comercio, ¿sí?, que entre importaciones y exportaciones entre México y Estados Unidos, ¿sí?, alcanza más de $500 millones. Sí, $500 millones, no como los billones de Estados Unidos, sino como medimos nosotros los billones. $500 millones. Si este hombre le pone, renegocia el Tratado de Libre Comercio o le pone aranceles a la industria del automóvil, vamos a tener serios problemas. Por supuesto, es un tema para la mañanera, ya sabe usted cómo tratan las cosas. Bueno, pues estas son las 5 notas de este viernes 11. Yo estoy aquí supliendo a Teresa Vale. Y bueno, les pido que por favor den like antes de irse, que compartan nuestro link y les digo que este programa fue grabado. Entonces no voy a poder leer sus comentarios, pero de todas maneras son bienvenidos, después los podemos revisar. Yo me despido, les doy las gracias y nos vemos al rato en el Rincón de la Orfandad a las 2:15 de la tarde. El tema son, sugerido por ustedes, Michael Keaton. Yo quería villanos muy malvados, pero pues todos los demás dicen que no estamos para villanos muy malvados porque hay muchos en la realidad. Y entonces, pues va a ser Michael Keaton. Me despido de ustedes, soy Jaime Guerrero Vázquez. Cuídense mucho.